primera imprenta se instala en Oviedo muy finales del siglo XVII. En Gijón, por ejemplo, la primera imprenta que está documentada es en 1843, el primer impreso que conocemos, que es una época, claro, muy reciente, muy tardía con respecto al invento de la imprenta, y en Avilés en 1866. Entonces, bueno, en Asturias, aunque se incorpora tarde a la historia de las artes gráficas, pues es verdad que lo va a hacer sobre todo a finales del siglo XIX con una fuerza tremenda. No hay que olvidar que el origen de la industria litográfica aquí está en Cuba, es decir, en emigrantes asturianos a Cuba, que se hacen allí litógrafos, que se hacen industriales de la litografía con factorías importantísimas y que están además, por otro lado, ese desarrollo de la industria litográfica cubana está muy relacionado también con el desarrollo de la industria tabaquera, en la que los asturianos también tienen un protagonismo importantísimo. En ese lenguaje nuevo que va a surgir en la segunda mitad del siglo XIX, pues van a participar muchos artistas, no solo en Asturias, sino en toda Europa, pero aquí en Asturias se van a incorporar Evaristo Valle, Julio García Mencía, Vaquero Palacios, Paulino Vicente, y después grandes cartelistas, o sea que más que artistas, bueno, eran sobre todo cartelistas, como Germán Horacio, Alfonso, después ya después de la Guerra Civil. Entonces, bueno, ya digo, van a ser también una manifestación artística importante. Prácticamente todos los artistas, más o menos, hacen cartel, realizan carteles y en algunos aspectos se muestran más modernos en el cartel que en la obra pictórica. Y el arte de vanguardia, como sabemos, pues encuentra también en el cartel un vehículo de expresión de los lenguajes más contemporáneos, por decir así, más libres, en el que ellos encuentran un campo muy atractivo para manifestarse eso como artistas de su tiempo y como creadores, pues eso, de ese lenguaje que además va a comunicar con las masas. Noticias de carácter religioso, carácter administrativo, político, esos son los primeros carteles, que es sobre todo lo que van dedicados. Pero después, a partir del final del siglo XIX, ya con lo que podemos llamar la explosión del cartel, cuando se inventa la litografía, esos carteles que van a compaginar texto, imagen, color, pues entonces los carteles ya van a abarcar muchos más ámbitos, como las fiestas, la publicidad comercial de bebidas, de alimentos, la guerra civil, productos, la política, bueno, etcétera. Digo que abarcan todos los ámbitos. García Mencía va a ser el que realice esos carteles festivos que van a dejar su impronta como un modelo muy definitorio, importado lógicamente, fundamentalmente siguiendo los gustos franceses, pero que además va a tener repercusión fuera. Es muy importante la figura de García Mencía como puente, como transición entre la estética finisecular, todavía decimonónica, y esa modernidad con la que se abre el siglo XX prácticamente, que va a ser la recepción del modernismo, de la estética modernista en Asturias. Uno de los primeros carteles cromolitográficos que hay en la colección, que es de 1892, un gran cartel dibujado por Julio García Mencía, está hecho en una litografía de Manuel García, de aquí de Gijón, y es un cartel que es para los festejos de Santander, en 1892. Estamos hablando de una ciudad muy importante, donde el veraneo tenía mucha trascendencia, y bueno, esa ciudad, Santander, va a venir a hacer su cartel cromolitográfico aquí a Gijón. Eso ya nos da un poco la pista. En las litografías, bueno, pues se produce todo tipo de impresos, etcétera, etcétera, pero el cartel es muy importante porque, bueno, pues exige un proceso laborioso y tal, y son encargos que dejan un beneficio. Como sabemos, utiliza la revolución a la vista del fracaso y de la represión consiguiente como para espolear a la derecha, echándolo en cara, bueno, pues lo que es la represión, el exilio, etcétera, etcétera. Y por otro lado también la derecha aprovecha los hechos de la revolución del 34 para retratar a la izquierda como golpista. Es un modelo
único en el sentido de que un foco tan reducido como es la Asturias republicana, con esa capitalidad en Gijón, puede llegar a producir una propaganda como la que se hace por parte de los cartelistas y por el Departamento de Propaganda del Consejo de Asturias y León. Y ahí vamos a tener esos carteles maravillosos de Germán Horacio, de esa época de la guerra, todos pagados por el gobierno republicano o por el Frente Popular, y vamos a tener los carteles de Goico Aguirre, de Marola, de Moré, y en esa época pues hay que reconocer que se alcanzó un nivel muy alto pues todo lo que es el cartel aquí en Asturias. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae. Era muy frecuente que hubiera concursos de carteles, eso era muy normal que los ayuntamientos o sociedades o partidos políticos hicieran concursos para escoger el mejor cartel, para anunciar un festejo o un acontecimiento. Y en esos concursos había unas condiciones. Entonces te das cuenta cómo con esas condiciones el artista, en este caso Alfonso, que es el único que podemos conocer ese proceso, pues bueno, va dando soluciones diferentes para al final quedarse con una. El dibujante que creó a Pinín, a Pinón, a Telva y que fue, vamos, muy conocido en Asturias en toda la posguerra, en los años 40, 50, 60, su presencia era constante en carteles de fiestas, en los periódicos, él colaboraba con la Nueva España, después marchó a Madrid, en el ABC, bueno, tiene una presencia muy grande. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Se estableció una imagen que todavía pervive. Ahí tenemos carteles de los años 20, que está la misma imagen del gaitero que sigue utilizando hoy esa empresa. Anís de la Asturiana también, ahí hay una imagen que creó Germán Horacio a finales de los años 20 y que hoy ya no se utiliza tanto, pero que bueno, pervivió durante muchas décadas esa imagen, esa imagen de eso, de la asturiana, que había hecho Germán Horacio. Y después, bueno, está el carteles, que los tenemos aquí enfrente, que es el de la Revolución de Octubre del 34, hecho por un cartelista catalán que se llamaba Tomás y que está tirado en 1937 en Valencia, que es un cartel que, bueno, ya está reproducido en montones de sitios, publicaciones, pegatinas, carteles de todo tipo, esa imagen del revolucionario con la boina y el cartucho de dinamita y que se utiliza para muchísimas cosas.